Hola, buenas tardes. Continuamos trabajando con las bases de datos. El video anterior presentábamos el trabajo con las tablas y los filtros. En esta ocasión continuamos trabajando con una tabla, pero con el tema de referencias estructuradas. Sabemos nosotros que podemos referirnos a nuestros valores, a cualquier contenido de las celdas, mediante referencias absolutas y referencias relativas. Esto es, si hacemos referencia a este número 124, pues sabemos que está en la columna F, en el renglón 12. Esta es una referencia relativa, relativa a la columna, relativa al renglón. Y estas referencias tienen sus características, tanto las absolutas como las relativas, que ya hemos visto en ocasiones anteriores. Ahora vamos a hablar acerca de las referencias estructuradas. Y esto es hacer referencia a valores mediante el nombre de una estructura, y nuestra estructura en este caso es nuestra tabla, nuestra base de datos. Tenemos aquí una tabla acerca de elementos inmobiliarios, que la habíamos trabajado también en el video anterior para colocarle sus filtros. Y para comenzar a trabajar con estas referencias, con esta nueva forma de referirnos a los valores o al contenido de las celdas, tenemos que ponerle nombre a nuestra tabla. ¿Por qué usar referencias estructuradas y no las referencias normales? ¿Por qué en lugar de referirnos a la columna de superficie y a este valor 82, por ejemplo, como F4, que sería nuestra referencia relativa para hacer mención a este 82? ¿Por qué usar una referencia estructurada? Bueno, esta forma de trabajar con nuestros valores en nuestras celdas nos va a permitir posteriormente trabajar y hacer consultas entre nuestras tablas. Recordemos que estamos en nuestro tema de bases de datos, y una base de datos se compone de un conjunto de tablas. Ahorita estamos trabajando únicamente con tablas individuales, pero poco a poco las vamos a ir relacionando, y será necesario precisamente utilizar nuestras referencias estructuradas para operaciones entre tablas. Bien, pues comenzamos a trabajar. Primeramente vamos a darle un nombre a nuestra tabla, colocando nuestro cursor en el primer campo de nuestra tabla. Vamos a la ficha Insertar, y aquí tenemos la herramienta Tabla. Damos un clic en Tabla. Automáticamente Excel nos detecta el rango que está ocupando nuestra tabla, y aquí nos avisa, dice dónde están los datos de la tabla, y con referencias absolutas nos está diciendo de la A1, de la celda A1, que es esta, efectivamente, a la celda I3338, a la columna I, fila 3338. Nos marca que la tabla tiene encabezados, efectivamente, los nombres de los campos, y únicamente vamos a aceptar. Ya los datos los está detectando Excel. Damos a aceptar y vemos que Excel nos ha definido ya los filtros y nos ha dado un formato a nuestra tabla. En este momento ya tenemos definida una tabla para Excel. Al momento en que nosotros damos clic a una celda de la tabla, nos aparecen sus herramientas de tabla. Cuando damos clic fuera, pues desaparecen las herramientas de tabla. Vamos a colocarle un nombre a nuestra tabla. Para colocarle un nombre, en la ficha Diseño de las herramientas de tabla, damos un clic y aquí nos aparece nombre de la tabla. Vamos a escribir, por ejemplo, inmuebles. Ese va a ser el nombre con el que vamos a identificar a nuestra tabla, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque en videos posteriores con temas siguientes vamos a hacer referencia siempre mediante nombres de tablas y mediante referencias estructuradas. Entonces siempre hay que saber
qué nombre va a tener la tabla que estamos trabajando. Escribimos inmuebles, damos enter. En este momento ya podemos hacer referencia a los elementos de la tabla, pero de la tabla inmuebles. ¿Cómo vamos a utilizar esas referencias? Bueno, aquí coloqué algunos ejemplos de funciones que también ya hemos visto. Coloqué la función suma para obtener un total de venta, aquí en los precios de venta. La función promedio para obtener el promedio de los precios de venta. La función moda para obtener el precio más común. La función max para obtener el valor más alto en sus precios. Y la función min para obtener el valor más bajo en sus precios. Vamos a usar entonces las funciones y las referencias estructuradas para obtener un resultado. Colocamos aquí nuestro cursor y vamos a usar la función suma. Igual, suma, paréntesis, y dentro de esta función deberíamos de escribir las referencias relativas, las celdas sobre las cuales se va a efectuar la suma. En este caso, vamos a hacer referencia a nuestra tabla. Vamos a colocar el nombre de nuestra tabla y sabemos que es inmuebles. Al comenzar a escribir, Excel nos detecta el nombre de la tabla y nos dice, aquí está, aquí hay una tabla inmuebles. La elegimos, dos clics, nos aparece ya el nombre completo y ahora entre corchetes vamos a indicarle sobre cuál de las columnas, sobre cuál de los campos va a tener acción la función suma. En este caso debe ser sobre precio de venta. Abrimos corchetes, hay que localizar los corchetes en nuestro teclado y al colocar el primer corchete o el corchete de apertura nos dice que están estos campos. ¿Sobre cuál? Sobre el precio de venta. Damos dos clics, cerramos corchete y cerramos el paréntesis de la función suma. Así nos va a quedar toda la función. Igual para indicar que vamos a colocar una función. Suma porque es el nombre de la función. Se abren y se cierran paréntesis porque es la sintaxis de la función. Y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de la tabla y entre corchetes el campo sobre el que va a tener acción la función suma. De esta manera nos va a quedar estructurada toda la función. Pulsamos enter y aquí tenemos el valor total de la suma de todos los precios de venta. Vamos a colocarle el formato de contabilidad. Ahora vemos que nos ha separado con comas los miles, con un punto los decimales. Aquí tenemos .00. El resultado son 4.012.573.478. Vamos a utilizar ahora la función promedio, un nuevo ejemplo, de la misma manera. Igual, promedio, paréntesis, colocamos el nombre de nuestra tabla, corchetes, sobre el campo que vamos a actuar, que es precio de venta, cerramos corchetes, cerramos paréntesis y aquí queda la sintaxis completa de nuestra función promedio. Igual, para indicar que vamos a colocar una función, el nombre de la función promedio, el nombre de la tabla, el nombre del campo entre corchetes, cerramos paréntesis, enter, le colocamos nuestro formato de contabilidad y dice que el promedio del precio de venta es 1.202.449. Vamos ahora a obtener con la función moda el precio más común, el precio que más se repite
¿sí? El valor más común, colocamos igual, moda, y mediante referencia estructurada, el nombre de la tabla, y entre corchetes, nombre del campo. Cerramos corchetes, cerramos paréntesis, le colocamos el formato. El precio más común de los elementos inmobiliarios son 474.600. Es el valor que más se repite en la lista de valores. Ahora vamos a obtener el valor más alto, el más caro, el inmueble más caro. De la misma forma, igual con la función max, paréntesis, inmuebles, corchete, sobre precio de venta, cerramos corchete. Este es el valor más alto, 2.977.318. Esa es la propiedad más cara que está en toda la lista de la tabla. Ahora hacemos el valor más bajo, la que cuesta menos, con la función min. Igual min, inmuebles, corchetes, sobre precio de venta, cerramos corchetes, cerramos paréntesis. Le colocamos un formato. El precio más bajo son 163.920. Tenemos entonces aquí, mediante referencias estructuradas, mediante el nombre de nuestra tabla y mediante el nombre del campo sobre el que estamos actuando, algunos resultados usando algunas funciones, ¿sí? Insisto o vuelvo a repetir que es necesario conocer las referencias estructuradas para poder hacer posteriormente operaciones entre nuestras tablas de nuestra base de datos. No es complejo, es relativamente sencillo. Recordemos que únicamente hay que colocar un nombre a nuestra tabla, definir nuestra tabla y posteriormente, al utilizar las funciones, hacer referencia no a las celdas de forma directa, sino al campo de la tabla que estamos utilizando. De esta manera vamos a hacer las operaciones sobre una tabla concreta. Bien, pues es el contenido del día de hoy. Es todo por este video. Espero que hayas aprendido un poco, que hayas obtenido algún dato útil para tu trabajo. Si tienes dudas, déjala aquí en los comentarios. Continuamos en el próximo video.